Dios les bendiga, bienvenidos todos a Tiempo para Dios. Hoy estamos en una de las regiones más hermosas de Colombia, Boyacá. Y vamos a transmitir Tiempo para Dios desde aquí, esperando de que este espacio sea de bendición para todos en el nombre de Jesús. Vamos a empezar orando al Señor, dándole gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir en su presencia. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu presencia, porque tú eres bueno y maravilloso. En esta hora pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu y pueda, Señor Jesús, así hablarnos y darnos sabiduría para entender tus palabras, Señor Jesús, que son vida eterna en nosotros. Gracias, Señor. Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo número 13, y hoy lo vamos a concluir desde el versículo 11 hasta el versículo 13, que dice así: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como ya hemos estudiado anteriormente acerca de este capítulo y el capítulo anterior, 12, donde el tema es el Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo, viene desde el 12, 13 y 14. Aquí tenemos una parte muy trascendental. Hemos explicado lo que es el amor, cuál es la verdadera razón de la existencia del amor, sabiendo de que el amor es una respuesta en cuanto a lo que es la interacción entre dos seres. En otras palabras, tiene que existir el amor entre uno y el otro. Por eso cuando hablamos del amor de Dios y cuando vemos que Dios es amor, estamos hablando de cómo Él interactúa con nosotros. Entonces hay que buscar diferencias entre las características que hay dentro del propio ser y las características que tienen que ver con la interacción que nosotros tenemos con los demás. Entonces, cuando hablamos de Dios, Dios es santo, Dios es justo y Dios es eterno. Esas son las tres características más fundamentales de la esencia de Dios. Cuando decimos que Dios es amor, estamos hablando de la actitud que tiene Dios hacia su creación. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros somos seres existenciales hechos por Dios, o sea, somos criaturas de Dios. Lo que quiere decir que al ser creados por Dios no tenemos las características que Dios tiene, ninguna de las tres. Ahora, nosotros no nacimos con la característica de la eternidad porque Él es el único eterno, pero sí nacimos con la característica justa y la característica santa. Sabemos muy bien que por el pecado de Adán es donde ya no existe ninguna connotación que nos pueda brindar esas características en nuestro nacimiento, porque el pecado entró a la humanidad por un hombre que fue Adán. Entonces, nosotros estamos mudando esa característica pecaminosa, ya que al nacer en pecado, pues obviamente estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es en la naturaleza de Cristo donde nosotros vamos a volver otra vez no a la original, porque Dios le prometió a la iglesia, le prometió una naturaleza diferente. Así que la naturaleza original va a ser para Israel cuando Cristo venga por segunda vez, donde todo ojo le verá y el Señor venga a poner orden en este mundo después de la gran tribulación, y solamente va a ser con Israel, donde ellos van a tener la naturaleza original, o sea, la de Adán cuando fue creado en inocencia, en justicia y santidad. Ahora, con nosotros es diferente porque el Señor, al darnos la gracia, nos permite transformar la naturaleza humana en la naturaleza celestial. A este punto vamos a llegar cuando lleguemos al capítulo 15. Pero sí debemos entender los aspectos, sobre todo en el tema del amor, y sobre todo qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo. Porque si desfragmentamos el capítulo 13 y lo sacamos del contexto del 12 al 14, entonces obviamente el tema del amor es como si fuera un tema aparte, aunque está desarrollado de una manera explícita en este capítulo, y obviamente con sus propias características. No quiere decir de que el tema
se salga del tema principal que Pablo está tocando, que es el Espíritu Santo. Entonces, para poder entender esto de una mejor forma, por eso hay que escudriñar las Escrituras en contexto. En otras palabras, no hay que hacerlas solamente en fracción de lo que conocemos como versículos. Sacar los versículos aparte o aislarlos del contexto. Toda la palabra tiene que ser estudiada a través del contexto bíblico. Entonces, teniendo en ese orden de ideas y teniendo ese pensamiento de claridad, podemos entender que cuando hablamos del amor, estamos explicando o estamos conociendo el amor de Dios en función y también cómo opera el Espíritu Santo en amor en nosotros. Entonces, esto está muy relacionado con lo que está en Gálatas capítulo 5. Bueno, del versículo 16 que empieza a hablar, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el Espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y manifiestas son las obras de la carne, y ahí hay una lista de pecados. Pero dice más, el fruto del Espíritu es, y comienza con la primera, que es amor. Entonces, cuando Pablo le habla a los Corintios, que aunque citamos a Gálatas, y obviamente lo que le está diciendo Pablo a Gálatas es a los Gálatas, y aquí le está hablando a los Corintios, no quiere decir que los temas sean aislados. Pablo tenía muy claro, obviamente a través de la inspiración del Espíritu Santo, tenía muy claro los temas, y los temas tienen relación. En otras palabras, no hay una contradicción en las enseñanzas de Pablo hacia unas iglesias y hacia otras. Eso es importantísimo, y eso vemos que esas posiciones, claro, somos humanos, y cuando hablamos del ministerio, cuando el ministerio tiene este tipo de errores, o sea, que empieza a cambiar su forma y su pensamiento, son cuestiones humanas, no son cuestiones espirituales. Pero si usted analiza bien a Pablo, y él fue el único apóstol que le escribió a muchísimas iglesias diferentes, y el que más toca los temas de doctrina apostólica, nos damos cuenta que no existe ninguna contradicción en sus temas. Entonces mire que aquí, cuando habla del Espíritu, decimos que el amor es la primera característica del fruto del Espíritu, y habla del Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, que es el fruto que produce el Espíritu de Dios en nosotros para que nuestro espíritu sea de la misma naturaleza del Espíritu de Dios. Entonces, en esa parte nosotros debemos tener muy en cuenta que los temas no se aíslan, ni son temas que se contradicen. Cuestión que no fue tampoco ¿cómo podríamos decirlo? Tan extraña en los tiempos de la iglesia primitiva. Porque si usted analiza, no es algo nuevo. Nosotros hoy en día le caemos encima al ministerio y bueno, tratamos de criticar cualquier falla y error que pueda haber, sobre todo en los puntos de los aspectos doctrinales. Claro, es que eso es muy delicado y en esa parte pues sí, pero mire que no es algo nuevo. Pedro tuvo una contradicción de temas, y sobre todo cuando empezó el judaísmo a tratar de influenciar el cristianismo. Entonces ahí podemos ver que Pedro tuvo sus cambios de opinión, y tuvo hasta un punto donde él tenía una posiciones dobles. Eso sucede mucho hoy en día, y sucede mucho sobre todo en el ministerio. Vemos que hay pastores que en ciertos temas con ciertas personas son de una forma, y con otras personas en el mismo tema son de otra forma. Eso es muy delicado, y eso fue lo que Pablo básicamente fue a decirle a Pedro, lo confrontó y por lo tanto lo reprendió. Y bueno, últimamente Pedro aceptó la reprensión de Pablo. Ese fue el primer concilio, el concilio en Jerusalén, y el único concilio oficial de la iglesia, porque ya en adelante los que conocemos ya estamos hablando de una iglesia que no era la misma iglesia primitiva. Pero bueno, eso hace parte de la historia posbíblica. Mientras tanto, enfoquémonos en la historia bíblica, o sea, en lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Pero vemos que ese cambio de opinión obviamente resta muchísimo la autoridad ministerial. Y por eso es que Pedro vino a darnos su doctrina ya mucho después, y ya prácticamente cuando había pasado mucho tiempo. Claro, él se dedicó mucho en la administración, y no estoy diciendo que la administración de Pedro fue mala,
No, vemos muy bien que el Espíritu Santo se movía a través de Pedro y todos los apóstoles, pero vemos que esta posición doctrinal no le dio la suficiente autoridad a él en su momento. Ya después, obviamente sí, y por eso en las dos cartas de Pedro vemos que son cartas doctrinalmente ricas, si lo hablamos en ese sentido. Entonces ahí podemos ver que ya en su momento ya Pedro tuvo esa autoridad, pero Pablo nunca tuvo esa tergiversión. No quiere decir que Pablo fue perfecto. Uno de los errores más graves de Pablo fue que para tratar de salvarse, cuando lo agarraron los judíos, él se quiso pasar por judío y en cierta forma habló describió su hoja de vida, por decirlo así, en cuanto al judaísmo para tratar de salvarse y que lo dejaran libre, y luego utilizó el mismo argumento para sacar su ciudadanía romana, pero ni una ni la otra le funcionaron. Vemos que al final él terminó siendo sacrificado, pero él no se sostuvo en el cristianismo al 100% ni lo defendió tanto como lo había hecho en ocasiones anteriores en este caso particular. Así que Pablo tampoco es que haya sido perfecto y en su momento también tuvo sus miedos y tuvo, me imagino que sus temores, porque las amenazas eran muy graves, cosa que no le pasa a nadie hoy en día y sobre todo en este hemisferio occidental donde hay libertad de religión. Estamos hablando en un medio donde hay una persecución clara, concisa y sobre todo una posición bastante injusta. Había mucha injusticia, había mucha corrupción, en fin, todo ese tipo de cosas afectaban muchísimo el cristianismo y obviamente pues la persecución era muy distinta a lo que se ve hoy. En todo caso, no estoy diciendo que Pablo fue perfecto, ahí estoy mencionando un ejemplo de una de las imperfecciones que él tuvo. En todo caso, para poder comprender y desarrollar el tema, no podemos aislar el tema del amor fuera del Espíritu. En otras palabras, no existe el amor sin el Espíritu, porque el Espíritu es el que produce el verdadero amor, y aquí lo describe, ya lo hemos estudiado, hasta que llegamos a esta última parte, donde es una parte que se puede considerar una parte funcional, es donde el amor realmente ejerce su función, y no es una función emocional, sino que es una función intelectual y es una función también de pensamiento, de acción. Entonces aquí estamos hablando de una cuestión de comportamiento, de ética, de moral, y estamos hablando de una cuestión también de trasfondo en el sentido de que es la esperanza de lo que va a venir cuando seamos transformados a la imagen de Cristo. Bueno, a la naturaleza celestial de Cristo, porque ya estamos siendo transformados a su imagen en este momento. Pero hay que entender la actitud. Y aquí Pablo lo divide en dos partes. Él dice lo que viene en parte y luego lo perfecto. Y entonces lo que es en parte se acabará. Y habla de las cosas que son en parte. Entonces él dice, claro, se enfoca primero en el amor porque dice el amor nunca deja de ser. Esto ya lo explicamos. Pero dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces son las tres cosas que mueven todo lo que es lo espiritual en este tiempo real, o sea, en el tiempo en que estamos ahora, donde no existe una manifestación a todo el mundo de Cristo. Entonces Cristo solamente se está manifestando a través de la iglesia y obviamente es a través de la fe. Pero la fe se desarrolla a través de ¿qué? De la profecía, de las lenguas y de la ciencia. Aquí estamos hablando de la ciencia en el conocimiento de la sabiduría de Dios. Hablamos de las lenguas, estamos hablando de la manifestación del Espíritu como señal a los que no conocen, a los incrédulos, acerca de que Dios está presente. Y las profecías, estamos hablando claramente de la predicación de la palabra de Dios. Son los tres medios entre los cuales opera el Espíritu a través de la iglesia. Entonces, lo está haciendo a través de un intermediario que es la iglesia. Todos hemos recibido la palabra de Dios y el evangelio a través de alguien, no ha sido a través de Dios directamente, en el sentido de que Dios mismo no es el que nos ha hablado, sino que nos ha hablado a través de la palabra de Dios, pero que ha sido predicada a través de la misma iglesia. Son los tres medios, pero todos esos medios se van a acabar. ¿Por qué? Porque una vez se manifiesta el Señor en las nubes, no hay necesidad de establecer un lugar de culto en cualquier lugar, aunque sí vemos de que el templo de Ezequiel va a ser establecido en Jerusalén,
y obviamente es donde se va a hacer el culto. Va a ser un culto muy parecido a lo que sucedía en el tabernáculo, pero ahí podemos ver de que ya es Cristo mismo el que está reinando y no hay necesidad de que Él tenga predicadores hablando la palabra de Dios o trabajando para Él en el ministerio. En otras palabras, el ministerio no va a existir, o no va a existir tal cual lo estamos viendo hoy. Va a haber un ministerio sacerdotal, y estoy hablando de la iglesia. En otras palabras, el ministerio sacerdotal de las ofrendas y el culto a Dios lo van a hacer los mismos israelitas y sacerdotes, que van a ser las tribus, la tribu de Judá y la tribu, porque la tribu de Leví prácticamente no hace parte de esto, pero lo que llamamos judíos, o sea, lo que llamamos judíos, que son la tribu de Judá y la de Benjamín, que fueron los que más trataron de conservar la ley de Moisés hasta el tiempo de la gran tribulación, son los que se van a encargar del sacerdocio. Entonces ahí va a haber obviamente hay una predilección a ellos por esa razón, porque el resto de las tribus se esparcieron y muchos de ellos ni siquiera conocieron la ley de Moisés. Entonces en ese sentido pues no van a tener ese privilegio, pero ese ministerio sacerdotal sí va a ser solamente hecho por los judíos. Entonces va a ser lo único que va a quedar aquí en la tierra va a ser Israel como seres humanos, y los judíos básicamente van a ser los sacerdotes en ese sentido, si lo ponemos así, y luego entonces el resto de Israel va a ser la humanidad que va a quedar. Ese va a ser el ministerio de lo que nosotros hacemos hoy en día aquí, en la gracia, la iglesia aquí en la tierra, que es el ministerio de ¿qué? De administrar la palabra de Dios, donde se necesitan estas tres cosas: profecía, predicación de la palabra, lenguas, que es la manifestación del Espíritu, y la ciencia, que es el conocimiento. Entonces ahí está la predicación, y la predicación entonces viene a través de los ministerios, pero obviamente hay una distinción entre, estamos hablando de lo mismo porque todo surge de la misma palabra de Dios, pero sí hay que comprender algo, y es que la predicación de la palabra de Dios es una cosa y la enseñanza es otra. No es de que uno en la predicación no aprenda, pero la enseñanza está enfocada en que nosotros nos cimentemos y echemos raíces en la doctrina. Mientras que la predicación del Evangelio es la palabra de Dios para alcanzar a las personas, motivarlas en el sentido de que tenemos la motivación y tenemos la voluntad de obedecer a Dios, ya sea en arrepentimiento, ya sea en conversión, en todas esas cosas. Pero no es tanto como lo que estamos viendo hoy. Es que hoy hay una cuestión muy práctica. O sea, cuando hablamos del practicismo, estamos hablando de hacer las cosas rápido y concisamente. En Dios las cosas no son prácticas. Hay personas, y lo hemos escuchado muchísimas veces, decimos, no, es que el Evangelio es sencillo. El Evangelio sencillo es para todos. Eso no quiere decir de que se va a quedar en ese nivel. Es sencillo para que tú vengas, pero una vez tú vienes, tienes que alcanzar la ciencia, el conocimiento. Entonces ahí están esos tres aspectos: la profecía, la lengua y la ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita la predicación, se necesita la lengua, y está en segundo lugar porque es la manifestación del Espíritu que te va a llevar tanto la palabra, la profecía, como las lenguas, a la ciencia y el conocimiento. Y en esto tiene que haber, obviamente, una enseñanza. La enseñanza sí tiene que ser algo constante, tiene que ser algo de estudio. Por eso nosotros siempre estamos incentivando a los hermanos, claro, cambiar una cultura que viene por muchos años de esta forma, y que somos los que mejor la hacemos en ese sentido, es algo muy difícil, porque la gente está acostumbrada ya hacer el culto así. El cristiano promedio hoy en día está acostumbrado a 1, 2, 3 cultos. Los que se congregan siempre 3 cultos a la semana, estamos hablando de 3 predicaciones. Los que tienen domingo en la mañana, mire que inclusive aquí, no es por criticar, pero pasé por cerca, ayer día domingo, pasé cerca de una iglesia, estaba cerrada, era al mediodía. Ya estaba cerrada la iglesia. Entonces ahí se ve que solamente hicieron un culto en la mañana y luego la cierran. Entonces imagínense, si el cristiano promedio se acostumbra, haga de cuenta que son 3 cultos a la semana, 3 cultos de 2 horas, que la escuela dominical sea un poquito más larga, que la predicación tampoco es que sea muy larga, porque la predicación más larga será 1 hora de enseñanza.
y luego entre semanas son de media hora cada uno. Estamos hablando de 2 horas semanales donde te están enseñando. 2 horas semanales. Y hay que también tener en cuenta que no todos son enseñanzas. La gran mayoría de predicaciones son predicaciones expositivas. Entonces son predicaciones que están más enfocadas en desarrollar la parte, bueno, yo no quiero decir emocional porque esto va más de la emoción. Dios está actuando y está haciendo algo, pero siempre estamos esperando que la palabra nos lleve a que Dios haga, y no a que yo aprenda. Entonces ese es el problema de hoy. La gente está muy, muy centrada en ese tema. Ahora, yo le digo algo y le soy sincero. Estos versículos que leímos ahorita, del 11 al 13, nunca los va a entender un cristiano promedio. Es imposible que los entienda. Le podrá dar alguna interpretación y podemos escuchar interpretaciones. Yo inclusive tengo algunas Biblias de estudio y trato de tenerlas todas aquí en el iPad. Y ya a veces leo los comentarios y yo digo, ni siquiera esas personas que son tan estudiadas pueden dar una interpretación fehaciente. ¿Por qué? Porque ellos están pensando, y no es que no sepan, yo no quiero decir que no sepan y que yo sé más, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo pienso es que ellos dicen, una persona va a comprar esta Biblia de estudio, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a ir al versículo y va a leer el comentario de ese versículo. ¿Cómo yo le voy a dar toda la enseñanza si voy solamente a un versículo a leer un comentario? Es imposible. Y la razón por la cual esto está hecho de esa forma es por el practicismo, lo que decía anteriormente. Porque el practicismo te va a llevar a eso. Te va a llevar a que todo sea rápido y que todo sea ya y que Dios me diga ya las cosas. Y la gente se escuda en varias excusas que no son válidas. No, es que yo no tengo conocimiento, hermano, que a mí no me queda en la cabeza, que no. Y yo lo he dicho y dado mi ejemplo. Yo soy una persona que tengo muy mala memoria. Que si yo tuviera buena memoria, sería como el hermano Eliseo, diría todos los versículos de memoria. Pero hay personas que se escudan en esas excusas. De decir, no, es que a mí no me queda nada, que yo no entiendo. No, es que ¿cómo vas a entender si lo quieres aprender ya, en 2 minutos? Es imposible. Uno tiene que estudiar. Por eso nosotros siempre estamos incentivando a los hermanos a que estudien. Tú no estudias para tener un título o un grado. No estás estudiando teología para hacer. Bueno, hay muchos que lo están haciendo. Van a una universidad porque quieren ser pastores o quieren ser ministros. Y estudian la palabra simplemente por esa razón. Pero nosotros somos de los que tenemos ese pensamiento, es decir, vamos a estudiar la palabra de Dios. Para eso tenemos un instituto en la iglesia, para eso tenemos enseñanzas, hacemos todo lo que podemos hacer para que las personas puedan estudiar. Pero no es con el fin de decir, bueno, yo voy a, yo voy a hacer esto porque quiero estudiar. Hay algunos que lo hacen por afición. Bueno, esto hay que hacerlo es por necesidad. O sea, todos debemos de hacerlo. Debería de ser una obligación. Pero cambiar esa cultura es muy difícil. Es muy difícil porque la gente se acostumbró a eso. Entonces, ¿cómo va a haber ciencia si ni siquiera hay enseñanza? ¿Sí ve? ¿Cómo va a haber? No puede existir. Mire lo que decía Pablo a los romanos acerca de eso. Y hay una cadena, a ver si me sale. Lo de Romanos 10, mire. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire que todo es una secuencia. Claro, aquí le está hablando de la salvación y está hablando de la parte sencilla, pero esto lo podemos poner también en la perspectiva de la enseñanza. Porque mire, fíjese, si no hay predicación, ¿sí ve? Si no hay quien predique, no hay quien oiga. Si no hay quien oiga, no hay quien crea. Si no hay quien crea, ¿cómo va a invocar al Señor? En otras palabras, ¿cómo se va a salvar? Entonces, y dice, ¿cómo van a predicar si no fueron enviados? Entonces, si no existe un ministerio de enseñanza, y si no son enviados a eso, sino que todo se convierte en un sistema práctico, nunca van a llegar al conocimiento.
Ese es el problema. Y es un problema muy grave, no quiero sonar trágico, pero es la verdad. Yo no sé por qué la gente no lo ve, no sé por qué el ministerio no lo ve, pero realmente es algo bastante preocupante. Nosotros debemos aprender. La parte de la ciencia está ahí y aquí lo dice. La profecía se va a acabar, las lenguas van a cesar y se va a acabar la ciencia, porque son las tres funciones del Espíritu en vigencia en el tiempo de la gracia. Cuando dice que se van a acabar, está hablando en el tiempo después de la venida del Señor. En esa enseñanza yo me enfoqué en que hay que aprender a amar a Dios independientemente de amar las cosas que le sirven a Dios, o el servicio a Dios, o el ministerio, y sobre todo amar la venida del Señor, porque en la venida del Señor es donde nosotros vamos realmente a comprender todas estas cosas. Pero imagínese usted, ¿cómo vamos a llegar a entenderlo si ni siquiera lo estudiamos? Si ni siquiera existe el conocimiento. Y ahí está el problema. Entonces él dice, a pesar de todo eso, en parte profetizamos y en parte conocemos. Imagínese usted que teniendo este conocimiento a full escala, por decirlo así, nosotros vengamos solamente a conocer en parte y solamente a predicar en parte. No podemos hacerlo completo. Y si en esa parte ni siquiera llegamos a la mitad, que es la parte que nosotros podemos llegar, ni siquiera llegamos a la mitad de la mitad, imagínese usted si vamos a llegar. ¿Cuál es la respuesta? A mi juicio yo pienso que no, porque entonces ¿cuál sería el objetivo de Dios en revelarnos tanto conocimiento y darnos tanta sabiduría del conocimiento de Él para que entonces sea opcional, para que entonces algunos sí y a otros no, y que algunos se salven y otros no? Pero mire que la gente está completamente cerrada al conocimiento bíblico y está enfocada a la emoción. Los cristianos de hoy en día son cristianos que no tienen mente, no tienen pensamiento. O sea, son cristianos emocionalistas, solamente están buscando lo emocional. Usted les predica de prosperidad material, ahí están. Les predica de salud, ahí está. Les predica de bendición y ahí responden. Pero cuando hablamos del conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué hacen? Se duermen. Y ese es el problema. Y es un problema gravísimo porque no vamos a poder entender lo que dice aquí si nosotros no tenemos ni siquiera el interés de ampliar el conocimiento en Dios, sino que queremos simplemente guiar nuestro cristianismo en creer en lo que sentimos y en la capacidad de lo que tenemos de sentir en el momento en que estamos viviendo y ya. Entonces, esta es una cosa increíble, insólita. Si no existe este conocimiento, pues obviamente no se va a entender el amor de Dios, y por eso es que romantizamos el tema del amor, inclusive que hasta parejitas de novios se dedican estos versículos. Ay, es que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No todo lo soporta. Si la parejita están casados y si uno le es infiel y el otro le es infiel, ¿usted qué cree? ¿Que se van a seguir amando? Eso no lo va a soportar, ¿no es cierto? Entonces, aquí no está hablando de ese tipo de amor. Aquí está hablando es del amor de Dios y el amor que nosotros tenemos que alcanzar en Dios a través del Espíritu. Por eso es que Pablo está tocando el tema del Espíritu en la operación, hablando de los dones espirituales, ¿sí o no? Hablando de las operaciones. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de dones. Ahí están los tres paquetes que Dios da: dones, ministerios y operaciones. El Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo, para darnos en esto. Entonces, Él habla obviamente de la parte funcional, la parte operativa, cuando habla de los dones y todo esto, pero ya aquí empieza a concentrarse en el capítulo 13, comienza a concentrarse ya en lo que es la parte espiritual. Y el tema del amor es un tema 100% espiritual. Por esa razón hay que entender esto. Es 100% espiritual. Ahora, empecemos a analizarlo. Dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y aquí viene el tema. Este tema es un tema psicológico.
Si nosotros pudiéramos entender la parte psicológica del cristiano, esta sería un buen versículo para explicarlo. Muchos quieren, y yo no tengo nada en contra de los psicólogos cristianos, yo pienso de que tienen su función y que pueden aportar en algo si utilizan los conocimientos que aprenden en la universidad. Sin embargo, la psicología secular realmente es algo tan ínfimo comparado a la psicología bíblica, porque la psicología bíblica es una psicología que se basa en Dios. Y aquí hay un fundamento psicológico muy, muy trascendental y muy importante. Porque aquí dice, cuando yo era niño, y lo dice de una forma muy sencilla, pero que hay que empezar a analizarlo a través del espíritu, porque aquí él lo está hablando en la forma espiritual. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mire cómo funciona la psicología cristiana. En el sentido del comportamiento, del pensamiento, ¿sí ve? De la ética y de la moral. La ética y la moral de cada persona, porque cada persona tiene un nivel de ética y de moral, se fundamentan en lo que creen. O sea, la parte en que fueron criados en la enseñanza, en su enseñanza, en su formación, y lo que le enseñaron, básicamente. De ahí se desarrolla una forma de comportamiento. Y eso define lo que es la parte de la ética y la moral. Ahora, ¿qué sucede con el Señor? Ahora, aquí sí tengo que abrir un paréntesis. El temperamento no hace parte de esto, o sea, no hace parte ni de la ética ni de la moral. El temperamento es una forma que está intrínseca en uno, en la persona, y que hace parte de su ser, en su forma de reacción. Entonces ahí ya se han estudiado los 4 temperamentos, está el flemático, el sanguíneo, está el colérico y está el melancólico, y se cree que una persona puede tener la capacidad de tener dos de ellos. Y en base a esto es como tiene su forma de reacción, pero es una forma de reacción, no quiere decir que es una forma de comportamiento. Hay personas que dicen, bueno, es que yo soy así porque soy colérico, entonces yo soy grosero porque soy colérico. No, su forma de reacción quiere decir de que usted a cualquier eventualidad va a reaccionar coléricamente, no quiere decir de que usted va a ser grosero, porque si no le enseñan a decir groserías, pues ¿qué groserías va a decir? Haga de cuenta que usted va a otro país y usted no sabe el idioma, entonces porque yo soy grosero ya voy a responder con las groserías del idioma que ni siquiera conozco. Entonces, ¿qué pasa? La forma de reacción no justifica lo que uno hace. Y eso debe ser muy importante en todos. Porque hay personas que se escudan en eso. No es que, hermano, es que mi temperamento es así y por eso yo digo estas palabrotas. No, si usted dice groserías es porque eso fue lo que usted aprendió y su forma de reacción lo que hace es que lo enciende. Pero realmente en su comportamiento y en su enseñanza y en su formación, pues obviamente no existió la educación y el respeto. Entonces, por esa razón, cuando se les para el colérico, pues va a reaccionar así, porque esa forma de ejecución del temperamento lo que hace es que se conecta con el comportamiento y se conecta con la forma de educación que uno tiene, y ahí es donde viene la reacción. Entonces, el temperamento no define cómo voy a reaccionar yo, simplemente es una forma, es un método de reaccionar frente a las diferentes circunstancias o cosas que suceden. Pero se puede entrenar, claro, ahí es donde hablamos del carácter. Entonces, el carácter es el entrenamiento o cómo uno ha entrenado el temperamento en base al comportamiento y el comportamiento en base a la formación y la formación en base a la educación. Entonces, todas estas cosas me permiten formar un carácter. Cuando hablamos del carácter de Cristo, sí, el carácter de Cristo sí se forma. ¿Se forma cómo? Pues, ¿con qué método? ¿Cómo comienza esto? Esto comienza con una enseñanza. O sea, la enseñanza o la instrucción, que es la palabra instrucción se utiliza mucho en el libro de Proverbios, en base a lo que es la formación. Entonces, uno se forma a través de la instrucción y la enseñanza. Entonces, el carácter de Cristo, ¿cómo se forma? En términos sencillos. Todo comienza con una enseñanza. De la enseñanza, yo voy generando una educación. De la educación voy generando un comportamiento
Y del comportamiento, entonces, en base a cómo yo maneje mi temperamento, desarrollo un carácter. Ahí está. Vuelvo y lo repito para que no se nos olvide. La instrucción y la enseñanza van formando en mí una educación. De la educación se va formando un comportamiento. De mi comportamiento se va formando en base a cómo yo maneje o controle o dirija mi temperamento, va a terminar formando un carácter. ¿Cómo se forma el carácter de Cristo? Todo empieza con una instrucción, ¿sí o no? Y una enseñanza. ¿Dónde está la instrucción y la enseñanza? En la palabra de Dios. Ya de ahí yo formo una educación cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que mi conocimiento y las cosas que yo, en la forma en que yo voy a actuar y me voy a comportar, donde se va a formar mi ética y mi moral, van a estar basados en lo que dice la Biblia. Entonces no va a estar basado en el mundo, sino en lo que dice la Biblia. Entonces, ahí es donde está el mayor problema de la iglesia hoy en día. Como la iglesia no tiene instrucción hoy en día, ni tiene educación, pues obviamente la educación que tienen es ínfima, es muy pequeña y es mínima. Si es mínima, obviamente yo voy a poder vivir mundanamente y decir que soy cristiano, que eso es lo que la mayoría están haciendo hoy. Eso es lo que la mayoría están haciendo hoy. O sea, estamos viendo en ese flagelo personas que ya no actúan. Por lo menos el tema de la santidad. Las hermanas hoy están maquilladas y es increíble ya hermanas sirviendo en el altar, inclusive cantan en los eventos, hacen tantas cosas, aparecen en las redes sociales de la iglesia, que son iglesias supuestamente donde la santidad está clara y ya lo están haciendo como si nada. ¿Qué hay ahí? Hay un pastor que no enseña y no le interesa. ¿Quién sabe qué clases de intereses tendrá? Y hay personas que dicen, no, que mi pastor es muy lindo, es muy bonito. Claro, si te permite hacer lo que tú quieras, qué mala opinión vas a tener de él. Ninguna. Pues obviamente porque te está acolitando y te está alcahueteando toda tu mundanalidad. Y pues por esa razón vas a actuar así y por esa razón lo vas a querer mucho. Y vas a decir, eso es un amor. Pero ¿qué sucede? Si no hay una educación y una instrucción, todo se va al piso. Todo se cae. El resto no importa. Y hay personas que dicen, yo me maquillo, yo me pongo pantalones o yo, qué sé yo, escucho música mundana, pero yo no hago esto, yo no soy grosero, yo no hago esto. O sea, tratan de justificar una cosa con la otra, pero ¿dónde vas a fomentar o dónde vas a formar tu educación cristiana si ni siquiera sabes lo que dice la Biblia y si ni siquiera lo haces? Pues ¿cómo lo vas a hacer si no lo sabes? Entonces, la instrucción y la enseñanza te van a formar una educación basada en la palabra de Dios. Y de ahí vas a establecer un comportamiento. Ahí es donde viene la parte difícil para el cristiano. Porque el cristiano tiene que aprender a dominar su temperamento. Que esa es la parte más dura. Eso no es fácil y eso no viene automático. El temperamento hace parte de nosotros y Dios nos ha dado el libre albedrío y la voluntad propia de manejar y administrar nuestro temperamento, nuestra forma de reacción, nuestra forma de cómo pensar y tomar decisiones. Entonces, si existe una educación y yo de ahí voy desarrollando un comportamiento cristiano, pues bueno, ahí me toca trabajar duro y ahí es donde viene la parte del amor. Por eso es que Pablo lo dice, habla del amor y luego entra aquí. El amor de Dios se tiene que formar en mí para que yo pueda tener el poder. ¿De qué? El poder de poder darle una buena administración a mi comportamiento. No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Sí o no? Ahí está el poder, la capacidad de hacer las cosas. Amor y dominio propio. El dominio propio no viene sin el amor. Y ahí es donde está. Ese amor está hablando de eso. La gente piensa, el amor es para que yo entonces actúe bien con los demás. Sí, la verdad sí es verdad. Pero antes de llegar a ese punto tienes que darte cuenta que este amor viene solamente a través del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu. Entonces, ahí hay 3 pasajes que son claves. Lo que nos enseña Pablo a Timoteo, lo que le enseña Pablo a la iglesia en Galacia y lo que le enseña a la iglesia en Corinto. Ahí están. El amor de Dios se tiene que formar para que yo pueda tener el poder. ¿De qué? De administrar mi temperamento
de modo que mis acciones no van a ser locas. Por eso, eso fue lo que Samuel le dijo a Saúl: locamente has actuado. ¿Por qué? Porque en su desenfreno egoísta que tenía Saúl, y en su orgullo, lo que él hizo las cosas al revés y las terminó haciendo mal. Y aunque lloró y pidió perdón y trató, no pudo, Dios ya no quiso nada con él. Y la reacción fue una reacción loca. Entonces hay personas que piensan: yo reacciono locamente y ya después entonces ya Dios me perdona y todo bien. No necesariamente quiere decir eso. Porque es que Dios nos ha dado todo para que no tomemos ese tipo de decisiones. O sea, ¿cómo Dios va a permitir que tú caigas en el pecado o hagas cosas locas? ¿Sí ves? Sabiendo que te ha dado todas las herramientas para que eso no pase. Pero ¿cómo comienza? Con una instrucción, una educación. Pero si a mí no me preocupa aprender la palabra de Dios, si yo no me preocupo por escudriñar la Escritura, si no me preocupo por aprender la Biblia, si no me preocupo por nada de eso, entonces imagínese ¿cómo vas a tener espíritu de poder, amor y dominio propio si ni siquiera tienes una educación establecida en tu vida? Es la verdad. Hay muchos cristianos, y yo digo, hay un gran porcentaje, si no la gran mayoría, que no tienen establecida una educación cristiana en sus vidas. La iglesia se convirtió en una cuestión social, una sociedad. En eso se convirtió. Entonces, imagínese usted la situación. Donde hay una educación cristiana es porque ha habido un conocimiento, ha habido una instrucción, y es donde yo realmente me he formado para hacer las cosas que a Dios le agraden, basado en las Escrituras. O sea, he formado en mí una educación. Ya de ahí ahí es donde viene la oración, donde viene el Espíritu Santo, donde vienen esas cosas. ¿Para qué? Para yo tener ese poder de dominio propio. Y esa es la parte más complicada. Cuando eso sucede, yo ya estoy formando el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo tiene el símil del buey. Pero el buey, la gente piensa y dice: bueno, es que está hablando, porque dice manso y humilde. Entonces, cuando vemos la palabra manso y humilde, quiere decir como menso, ¿no? La persona piensa que el manso y el menso son iguales. No, esa actitud así de pobrecito no es mansedumbre. ¿La mansedumbre qué es? La mansedumbre es ir hacia donde el buey de pericia me está llevando. Eso se llama mansedumbre. Por eso hay un yugo. Entonces el yugo se pone y el de pericia, o sea, el de experto, va en línea recta porque ya aprendió. Y el novato es el que no tiene la capacidad de ir en línea recta, pero aprende a ser manso. ¿Qué quiere decir eso? Aprende a dejarse llevar por el yugo. Eso es mansedumbre. La mansedumbre no tiene que ver con la reacción. Hay personas que piensan reacción. Ahora, hay una reacción que es una reacción apacible, pacífica, y sí, por eso Pablo le decía a los Gálatas también: si alguno fuere sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, cuando dice con espíritu de mansedumbre, no necesariamente quiere decir con nobleza. A veces pensamos que un acto noble es un acto de mansedumbre. Cuando dice con mansedumbre, quiere decir guiándolo. O sea, guiándolo quiere decir, él no es experto. Entonces se torció, de pronto se cayó, se salió del yugo. Yo tengo espíritu de mansedumbre, voy a guiarlo. Y muchas veces esa forma es hasta dura. A veces pensamos que espíritu de mansedumbre quiere decir que suavemente. No necesariamente. Puede ser con exhortación, puede ser inclusive hasta con reprensión. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: si es necesario, repréndalos, exhórteles, enséñeles. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y a veces sí, a veces un acto de mansedumbre. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta en un consejo que te dan si realmente el que te está aconsejando se preocupa por ti. Si se preocupa por ti, tiene espíritu de mansedumbre. Ahora, espíritu de mansedumbre siempre y cuando sea de Dios y sepa dónde está el camino, porque el que no es manso no sabe el camino. Ahí está la diferencia. Entonces la consolación y la restauración son dos cosas muy distintas. La consolación sí es tener ese dolor que tiene el otro, para consolarlo, para ayudarlo. Es muy diferente a lo que está hablando aquí Pablo en cuanto al espíritu de mansedumbre. ¿Por qué?
Porque ese espíritu de mansedumbre quiere decir que lo va a guiar en el camino correcto, pero yo debo saber cuál es el camino correcto. Por eso él dice, vosotros que sois espirituales. Y él no está hablando sarcásticamente, lo está diciendo en serio. Ustedes que son espirituales conocen el camino y la mansedumbre es eso. La mansedumbre es aprender a caminar rectamente sin torcerme para ningún lado, obedeciendo hacia donde me lleva el yugo. Eso es mansedumbre. Entonces el carácter se forma con mansedumbre es yendo en línea recta, con una actitud de no rebelión, una actitud de no cuestionar, y eso se le llama mansedumbre. Entonces el carácter de Cristo se forma de esa forma. Pero no hay carácter si no hay un comportamiento establecido basado en un dominio sobre el temperamento. Y nunca va a existir un comportamiento si no hay una educación. Y no hay educación si no hay enseñanza y no hay instrucción. Por eso aquí vemos una enseñanza de la psicología del cristiano, si lo ponemos en ese término para que me puedan entender. En el caso, la Biblia no utiliza la palabra psicología, aunque tiene muchas enseñanzas psicológicas. Psicológicas quiere decir hablando de la forma humana del pensamiento, del comportamiento y todas estas cosas. Pero sí describe al hombre o el alma del hombre en su comportamiento y pensamiento en dos partes, en la mente y el corazón, que es la parte racional y la parte emocional. Pero miren los dos procesos o las dos etapas, para decirlo mejor. Cuando yo era niño, y aquí hay tres formas de pensamiento y actitud y comportamiento. Cuando yo era niño, hablaba como niño. El hablar es una forma de reacción. Entonces es una forma de comunicación y es una forma en que yo reacciono y muestro lo que tengo. El mismo Señor lo dijo, ustedes se lo saben de memoria. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces ahí podemos ver que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y luego pensaba como niño. Y tercero, juzgaba como niño. Ahí hay tres actitudes del comportamiento, del pensamiento y de la actitud de la persona. Hablar como niño, pensar como niño y juzgar como niño. Cuando hablamos del pensamiento es en la forma en que yo pienso, lo que yo creo. El pensamiento está formado más que todo en lo que uno cree y en lo que uno quiere también, obviamente. Y juzgar es el más importante de todos, porque juzgar tiene que ver con la razón, cómo yo razono. Otro error, y eso es un error que uno también aprende de cuna, hablándolo espiritualmente. Cuando hablamos de la persona, la palabra juzgar, siempre estamos hablando de juzgar lo que los demás hacen. Porque la gran mayoría de predicaciones que yo escuché y que hoy en día se predican acerca de la palabra juzgar, tiene que ver con eso. Tiene que ver con hablar mal de otra persona o criticar lo que otra persona hace. Pero la palabra juzgar va mucho más allá de eso. La palabra juzgar, y Pablo la utiliza en ese contexto, aunque él también la utiliza en el otro contexto, o sea, en el contexto de criticar a los demás, porque ahí en Romanos lo dice, ¿quién eres tú que juzgas? ¿No? Y habla, es capítulo 2. Pero aquí está el otro contexto que tiene la palabra juzgar, la otra etimología que tiene la palabra juzgar, se refiere a la razón, cómo yo razono. Y la razón tiene que ver con en lo que yo acepto como bueno y malo en mi vida. Eso se llama juzgar. Y Pablo lo usa en esta carta constantemente. La parte donde más trascendental es en el capítulo 2, que es una parte que también hablamos mucho acerca de ella, al final. Porque él dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir eso? Juzga quiere decir que él sabe determinar de todas las cosas que ve y tiene a su alrededor qué es bueno y qué es malo. Y cuando dice no es juzgado de nadie, quiere decir que nadie tiene nada malo que decir de él,
¿Por qué? Porque si yo tengo un buen juicio, ¿cómo voy a cometer errores? Si no cometo errores, ¿quién me va a juzgar? ¿O quién va a tener el poder de juzgarme? Ahora, una cosa es calumniar o vituperar. Eso es diferente. Calumniar quiere decir que se basa en una mentira. Por eso el Señor lo decía, bienaventurados sois cuando todo lo que digan de ustedes, bueno, él dice, no se gocen cuando todo lo que hablen de ustedes sea bueno. Más bien regocíjense cuando hablen de ustedes mal, mintiendo. Él dice mintiendo, o sea que no sea verdad. Eso se llama calumnia. Se llama calumnia, perjurio, o se llama difamación, o se llama vituperio. Entonces, estas cosas son diferentes. Cuando aquí dice, no es juzgado de nadie, quiere decir de que nadie en sus 5 sentidos y sin el afán de hacerle daño ni difamarlo, entonces dice, no hay nada malo que decir de él porque no tiene forma de ser juzgado de nadie, porque al tener un buen juicio, ¿qué mal comportamiento va a tener? Pero aquí el juicio habla de lo que es la razón. ¿Cómo yo razono? ¿Cómo yo entonces determino las cosas que son buenas y malas? Ahora, convencer a alguien de que algo es malo, cuando en su corazón lo ama, es muy difícil. Por eso nosotros, por lo menos, una de las cosas que yo siempre hago es eso. Hay personas que dicen, pero hermano, pero es que usted sabe tal cosa o tal persona que es así, que es así. Yo realmente no le digo nada. Si yo veo un hermano y una hermana por lo menos, que ya está maquillada o ya está con pantalones y eso, está haciendo sus cosas, yo no le voy a decir, ¿usted qué le pasó, mija? ¿Qué tal cosa? Usted sabe que eso está mal. No la voy a convencer porque si ella lo está haciendo es porque es lo que su corazón ama. Entonces, ¿cuál sería la solución ahí? La solución ahí es que aplique lo que él le ha enseñado. Y si no lo quiere aplicar es porque no tiene un juicio bueno. Entonces, para que haya un buen juicio, para que yo juzgue correctamente, no solamente tengo que saber qué está bien o está mal, sino que tengo que en mi corazón no sentir amor por eso que es malo. Eso es difícil, pero ahí es donde está. El juicio completo no solamente está en el conocimiento del bien y del mal, está también en el sentimiento de que yo debo enseñarle a mi corazón a no sentir las cosas que no le agradan a Dios. En eso también está. Entonces, si hace parte de este paquete, por decirlo así, no solamente es de saber está bien o mal, porque hay personas que dicen, no, yo sé que está mal, hermano, pero es que está. Cuando dicen, pero, cuando hay un pero en todo eso, quiere decir que su corazón está sintiendo algo muy distinto a lo que sabe, ¿sí ve? Y ahí es difícil, porque entonces, ¿cómo se va a convencer a alguien así? Yo por eso no le digo a nadie nada de eso. Y sobre todo de personas que yo sé que ya saben qué está bien y qué está mal. No saco nada con tratar de convencerlos. Si su corazón está amando otra cosa, siempre su corazón los va a engañar y ahí Satanás va a poner también su grano de arena para que ellos empiecen a creer que eso malo es bueno, hasta que se les tergiversa el conocimiento. Y cuando se les tergiversa el conocimiento, pues ahí entonces se les dañó todo. Eso es lo que dice Gálatas, ¿no? Creo que es el capítulo 5 al final, si no estoy mal, o 6. A ver si no me falla la memoria. Pero bueno, venga, que no lo encontré. Entonces, ahí está la cuestión. Uno debe tener esa forma de pensamiento, pero tiene que estar, no era Corintios, Efesios 4. Mire, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando la vanidad está hablando de todo lo vano, todo lo mundano, así no parezca malo, entre comillas. Pero si es una tendencia que el mundo está dando, hace parte de la vanidad del mundo. Pero dice, no anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Claro, cuando yo conozco y yo tengo un sentimiento que es contrario a lo que Dios le agrada y empiezo a dejar llevarme por eso y dejarme llevar por eso, mi mente comienza a convencerse.
Eso no está mal, eso no es malo. Eso, a ustedes legalistas dicen esto. Entonces empieza uno a formar un pensamiento, pero se llama la vanidad de la mente de uno, porque el que te está enseñando eso no es el Espíritu de Dios, es tu propia vanidad. ¿Qué pasa? El entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por ignorancia que nos hay, por eso del corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad. Aquí no está hablando Pablo de gente que no haya conocido a Dios, porque una persona que no tuvo conocimiento de Dios nunca tuvo sensibilidad. ¿Sí? Nunca la tuvo. Entonces, ¿qué sensibilidad va a tener? Aquí habla de que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Entonces, si perdió la sensibilidad era porque en un momento las tenía. En un momento tenía la sensibilidad. La sensibilidad quiere decir de que lo que yo sé que a Dios le agrada, también aprendo a sentirlo para no dejarme llevar por la vanidad de mi propia mente. Porque todos tenemos una mente vana, humana, que hay que sepultarla. Entonces, ahí está el comportamiento. Pero aquí dice Pablo, en base a esto, que cuando yo era niño lo hacía de esa forma. Entonces hay una niñez cristiana y hay una madurez cristiana. Ahora, aquí yo quiero marcar una diferencia. La razón por la... O sea, el hecho de que, vamos a ponerlo de esta forma, el hecho de que yo no tenga una mente perfecta y estoy conociendo de Dios apenas, no quiere decir que todo lo que yo ya perdí la sensibilidad de Dios o ya estoy bajo la vanidad de mi mente. No quiere decir eso. Lo que quiere decir, si todavía estás en formación, quiere decir que tienes una mente de niño. Estás hablando como niño, pensando como niño, juzgando como niño. Pero ¿qué dice Pablo? Esa es la primera etapa del cristiano. Pero cuando ya fui hombre, o sea, hay un tiempo, y esa parte es clave aquí. Ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí ve? Dejé lo que era de niño. Entonces, en esa razón, ya me doy cuenta de que todo tiene un tiempo. Si yo estoy empezando en el Evangelio y pienso como niño, hablo como niño, juzgo como niño, está bien. Pero llegará el momento en que ya tienes que dejar de ser niño y ya tienes que ser maduro, madura, hombre o mujer. Y ya no puedes hacer lo que era de niño. Entonces yo no puedo durar 20 años en la iglesia y todavía con un pensamiento de niño, hablando como niño, juzgando como niño. No puedo. Eso es inaudito. Pero aquí dice, son 2 etapas. Y mi psicología cristiana, mi educación cristiana para desarrollar un comportamiento y el carácter de Cristo tiene esas 2 etapas. La etapa del novato, ¿no? ¿Sí ve? Del buey novato y la parte de la pericia. Aunque siempre estamos enyugados con Cristo, seamos novatos, seamos de pericia, pero Dios no está esperando que yo siendo de pericia siga jalando para los lados como cuando era novato. Dios está esperando de que ya haya más rectitud. Todavía no soy perfecto, mi camino no es enteramente recto. Por ahí cuando me trato de torcerme 1 grado, 2 grados, 3 grados, que eso es lo normal para una persona madura en Dios. ¿Sí ve? Pero no necesariamente quiere decir que yo voy a estar todo el tiempo actuando como niño, cuando ya no soy así. Entonces nosotros somos bueyes novatos hasta cierto punto, somos niños hasta cierto punto. Y aunque ahora, siendo de pericia, estamos todavía enyugados con Cristo, no quiere decir de que voy a seguir actuando como cuando era niño. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si el amor de Dios no se perfecciona en nosotros y no alcanzamos esa madurez en el conocimiento de Dios para luego trasladarlo al comportamiento, en otras palabras, establecer una sensibilidad en el espíritu, ¿cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? Por eso él dice, ahora vemos por espejo, a pesar de que tenemos toda esta revelación de Dios y todo este conocimiento dado, todavía vemos por espejo, oscuramente, porque todavía no hemos sido transformados completamente. Mas entonces veremos cara a cara, ahí es cuando ya vamos a ser transformados. Él está hablando de la transformación después de la venida de Cristo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esta parte es bien importante porque acá hablamos
Conoceré como fui conocido. ¿Cómo así como fui conocido? ¿Acaso Dios no me conoció a mí en pecado y en muerte? La respuesta es no. Como en Dios no hay tiempo y en Dios no hay pasado ni presente, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no te conoció a ti en muerte, ni te conoció a ti en pecado, porque si te conociera así, no te hubiera salvado. Dios te conoció en perfección, no en el día en que naciste, sino en el día en que Cristo vino por ti, porque para Dios no hay ayer. ¿Sí ve? Entonces, en ese sentido, cuando Él dice, yo no lo veo en parte, yo ahora lo que conozco, lo conozco oscuramente. Cuando dice oscuramente, quiere decir en mi imperfección, en mi humanidad, en mi falta de Dios, en mi pecado, porque en mi naturaleza pecaminosa, que aunque está controlada, no quiere decir de que todavía no la tengo. Es hasta que Cristo venga que eso va a pasar, se va a acabar. Pero Dios ya no te conoce así. Dios ya no te ve así. Dios te ve en la perfección y te ve salvo. Por eso es que apuesta por ti. Por eso es que te tiene aquí oyendo un mensaje como este. Es por esa razón. Él ya te está viendo en la perfección, no te está viendo, Él te está viendo como fuiste conocido. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Que yo todavía no conozco como yo fui conocido. Y esa limitación es lo que yo tengo que aprender a administrar y a manejar hasta que se cumpla el tiempo de Dios. Es mi responsabilidad tener esa buena, bueno, voy a repetir otra vez, valga la redundancia, esa buena administración, porque todavía veo en parte, vemos en un espejo en oscuridad, conocemos en parte y apenas conocemos lo que estamos viendo aquí y no el producto final. Entonces ahí es donde está la cuestión. En estos días estaba en un lugar aquí cerca muy bonito y vendían esmeraldas. Entonces yo le dije al Señor, yo quiero comprar una esmeralda. Aquí cerca están las minas de esmeralda y hay muchas esmeraldas. La esmeralda es una piedra preciosa, pero es una piedra que tiene, o sea, usted puede encontrar muy baratas y muy costosas. Entonces ahí me mostró, yo no uso joyas, no uso anillos ni nada, entonces yo no quiero una joya. Yo quiero algo que tenga una representación. Entonces el Señor me mostró una piedra, una roca, y en la roca estaban incrustadas las esmeraldas, en bruto. Me la mostró. Y me empezó a explicar, esta piedra se llama tal y esta otra se llama tal, porque ahí se ven las diferentes capas de la roca y diferentes formas de rocas que hay ahí donde se forman las esmeraldas. Entonces él me dijo, vea, y ahí me mostró, hay varias esmeraldas ahí, pero están incrustadas. Entonces están en bruto, en otras palabras, están ahí metidas. Y él me dijo, vea, a esto se le hace un proceso. Y usted llega y las saca de ahí y tiene que sacarlas sin que lo cristalino se le pierda, porque realmente el valor de la esmeralda está en lo cristalino y el color que le da la propiedad auténtica. Entonces, para usted extraerla no puede perder el cristal. Entonces, yo me hice una pregunta. Yo dije, bueno, la esmeralda que está metida en esa roca, la que me mostró, me hice una pregunta. Y yo dije, ¿no es una esmeralda? Porque vi esa y luego vi las que ya estaban pulidas, bonitas. Entonces yo dije, ¿esta que está aquí no es la que está acá? Sí, sí es. Es la misma piedra. Es la misma esmeralda. Quizás vino del mismo lote. Ellos son personas que van a las minas de Muso, y ellos van y mismo las extraen. El señor que vendía ahí era un señor que él mismo iba a la mina, él mismo tiene su certificación y mostraba las certificaciones de las esmeraldas. Es una cosa bien tremenda. Y él mismo va y él mismo las saca. Él mismo va y hace la explotación y las va sacando. Y él mismo hace el tallaje, él hace todo. Entonces me hice esa pregunta, esta que está aquí en la roca, la que está en bruto, ¿no es la misma que está aquí? La que ya está terminada, está lista. Sí, es la misma. Aquí lo tremendo es, yo no estoy en tiempo real viendo la que está lista. Porque si tú la ves ahí, realmente no, o sea, que sea bonita, maravillosa, no lo es. No lo es.
O sea, se alcanza a ver el verde, pero no se alcanza a ver bonito. En cambio, la que está aquí, la que ya fue trabajada, la que ya fue elaborada, se ve preciosa, eso hasta brilla. ¿Qué pasó con esa piedra preciosa? Esa piedra preciosa pasó por un proceso para poder pasar de este estado a este estado. ¿Quién hizo el proceso? Un experto joyero que trabaja con piedras preciosas, ¿no? En el caso nuestro es exactamente igual. Nosotros vemos por espejo oscuramente, pero veremos cara a cara. O sea, estamos viendo la esmeralda en bruto, la estamos viendo dentro de la roca. ¿Sí ve? La estamos viendo ahí. Pero no la estamos viendo todavía terminada. En cambio, Dios sí. Porque Dios, como fue el que hizo todo el proceso, y como Él en su eternidad no tiene pasado ni presente, todo lo que Él vive es en la eternidad, entonces ya Él ya nos conoce como fuimos conocidos. Nosotros no, nosotros todavía nos vemos en bruto. En cambio, Él ya nos ve en la perfección. Entonces, en el momento no lo vemos así, porque nosotros estamos limitados en ese sentido. Pero más adelante sí lo vamos a ver tal cual. Nosotros, el Señor, pues, nos ha formado y lo que Dios va a hacer en nosotros. Por eso ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es mayor que la fe y la esperanza? No quiere decir que la esperanza y la fe no importen. Sí, lo que pasa es que la fe tiene un punto final. Entonces, Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Sí ve? Entonces, cuando lleguemos a la plenitud de Cristo, ya no hay necesidad de fe. No hay necesidad de doctrina de la que estamos viviendo hoy, aunque la palabra de Dios permanece para siempre, pero no hay necesidad de eso. Yo no tengo que aprenderla ya, porque ya va a ser parte de mi naturaleza. Entonces se va a acabar. La esperanza también, porque la esperanza es creer y seguir confiando en Dios, en que Dios va a seguir continuando el proceso en nosotros para llegar a esa esperanza de Cristo, que aunque todo lo malo que pasa aquí, tenemos la esperanza en Dios y ahí está la esperanza, pero también se va a acabar. Cuando Pablo pone estos tres en perspectiva, no lo pone porque no sean importantes los otros dos, los pone porque los otros dos tienen fin. En otras palabras, los otros dos no son eternos, en cambio el amor sí es eterno. Mire lo tremendo y maravilloso que es esto. El amor de Dios nunca deja de ser. Y ahí es donde nosotros podemos comprender lo maravilloso que es el amor de Dios. Pero no quiero que se emocione tanto en decir, bueno, Dios me ama, porque sabemos que Dios nos ama, pero debemos emocionarnos más en que ese amor que hace parte de Él se está formando en nosotros a través del Espíritu, y es mi responsabilidad andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, sino que más bien dar fruto del Espíritu que comienza con el amor. Vamos a orar en esta hora para terminar, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para todos. Y bueno, gracias a todos los que han estado pendientes del tiempo para Dios. Ahí vamos a estar retomando otra vez, Dios mediante. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios, y así terminamos este precioso devocional, dándole la bendición a todos y la paz del Señor. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu presencia, Dios. Estamos delante de ti, Señor Jesús, trayendo nuestras vidas, pidiendo que tu amor se siga perfeccionando en nosotros y pidiendo, Señor, que tú sigas haciendo la obra en todos. Yo pongo la vida de mis hermanos para que los bendigas y los ayudes y los prosperes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Desde aquí, desde Boyacá, Colombia, les envío un saludo y un agradecimiento cuando tengan la oportunidad de venir por esas tierras. Es precioso, es muy bonito. Si a ustedes les gusta el campo y les gusta los lugares coloniales, ese es un lugar muy bonito para conocer. Dios les bendiga a todos y la paz del Señor sea para ustedes.